Hola, bienvenidos, sean bendecidos todos. Seguimos con esta tercer clase de escatología bíblica y bueno, vamos a continuar porque solamente tenemos unos 15 minutitos. Hace 8 días espero que haya quedado bien clara la clase, todo va ligado. Y bueno, hoy continuamos también con estos métodos de interpretación o con lo que son métodos de interpretación. Tenemos el método alegórico y tenemos el método literal. Método alegórico contra el método literal en esto que es la escatología o para poder interpretar las escrituras. Pareciera a veces un poco tedioso todo esto, pero es importante entender de raíz muchas cosas para poder comprender mejor y poder hacer o para poder tener una mejor interpretación de las escrituras, ¿no? El método alegórico, ¿en qué consiste el método alegórico? Hay algo importante que quiero destacar, ¿no? Y es que no es lo mismo alegoría que alegorización. No es lo mismo alegoría que un método alegórico o alegorización. ¿Qué es alegoría y qué es alegorización? Bueno, alegoría es la representación, y está subrayado porque es importante que lo recuerden. Alegoría es representación en la que las cosas tienen un significado o sentido simbólico. Es una ¿qué? Representación en la que las cosas tienen un significado o sentido simbólico. Podríamos decir que también es la comparación de dos verdades con el fin de destacar sus similitudes o incluso a veces sus diferencias, ¿no? Eh, pero es una comparación de dos verdades. Así lo vemos más en las escrituras. Podemos ver que este método alegórico por mucho tiempo ha sido un medio legítimo, que incluso fue usado por algunos autores y por algunos personajes bíblicos, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué es la alegorización, por otro lado, o método alegórico? La alegorización es el método de interpretación. ¿Qué es? Alegorización es el método de interpretación mediante el cual el intérprete impone, igual está subrayado porque es importante, impone arbitrariamente en un texto, perdón, un significado que se aparta del sentido literal o del pensamiento del autor. Quiere decir, es una interpretación personal y es impuesta. ¿Qué es impuesto? Puesto a la fuerza, ¿no? O nada más porque se quiere. El intérprete impone arbitrariamente en un texto un significado que se aparta del sentido literal o del pensamiento del autor. Entonces podemos ver que no es lo mismo alegoría que un método alegórico o la alegorización. Espero que quede entendido esto porque es importante. El método alegórico surge entre los griegos antes de Cristo, producto del conflicto originado entre la mitología y la filosofía griega. La mitología y la filosofía griega. ¿Por qué? Bueno, la mitología representaba y tenía que ver con el pasado. Espero que me esté entendiendo. La mitología representaba y tenía que ver con el pasado, cobrando vida a través de poetas como Homero, que ustedes quizá hayan escuchado por ahí. Por otro lado, la filosofía representaba y tenía que ver con el presente, pero sobre todo con el futuro. La filosofía era algo que estaba
caracterizado por ver aspectos más hacia el futuro, transmitido evidentemente a través de sus populares pensadores, que todo mundo y en todo el mundo literalmente se conocen. Todo esto antes de Cristo. Ahí surge el método alegórico. ¿Por qué? Por un lado estaban los que tenían un pensamiento y las creencias mitológicas, por otro lado estaban los filósofos y los que estaban con esta corriente filosófica que era más de pensarse, más de razonar. La mitología estaba basada en fantasías, en cuestiones ahí no creíbles para la mayoría de los, o para todos los pensadores, ¿no? Así que eso fue una manera de conciliar o de poder balancear esto. ¿De qué manera? Bueno, pues así es como surge el método alegórico como la respuesta al conflicto entre poetas y pensadores griegos antes de Cristo. Se les dio la facultad a los filósofos de ser quienes interpretarían la mitología o el misticismo de la mitología, dándole un sentido más profundo de lo que era simplemente la fantasía, ¿sí me explico? O una historieta o leyendas, sino que ellos le darían como que un sentido mejor y mayor para la vida, para la forma de vida de cada uno y algo más práctico, ¿me explico? Así es como entonces surge este método alegórico desde esos momentos. Eh, Años después, este método se filtró e influenció al cristianismo en la época de Clemente de Alejandría y de su popular discípulo Orígenes. ¿Cómo llegó hasta ahí? Bueno, sería mucho tiempo y no nos alcanzarían las clases, las 8 clases para poder ver todo y cada uno de los aspectos y que fueran conocidos, pero básicamente hubo un judío, un filósofo judío muy popular, el más popular, yo creo que tuvo o que hubo entre esa cultura, y él empezó también a emplear este método alegórico. No nada más él, sino que vinieron otros cuantos, y en la época ya, como lo acabo de decir, de Clemente de Alejandría, él tenía o respetaba mucho el pensamiento y los escritos y todo de los judíos, de tal manera que le dio un peso suficiente como para perpetuarlo o para que pudiera influenciar al cristianismo de aquella época y bueno, hasta nuestros días. Así es como llega este método al cristianismo. Por ejemplo, más adelante, ya después de Cristo, surge, ustedes conocerán en la historia San Agustín, el famoso San Agustín, quien fue un ferviente defensor del método no alegórico, sino literal, del método literal. Sin embargo, no pudo resistirse al, al meterse o a la influencia de este método alegórico, y de ahí que podemos ver, por ejemplo, como obras como Cumbre, la ciudad de Dios, donde hay o emplea mucho este método alegórico entre lo que es la ciudad de Dios y los pueblos influenciados por Satanás, etcétera, ¿no? Pero bueno, fue metido a la iglesia, fue metiéndose al cristianismo y ahí se regó por todo el mundo y a todas las corrientes y todas las raíces cristianas desde hace mucho tiempo. Peligros del método alegórico. ¿Cuáles son algunos de los peligros del método alegórico? El método alegórico no interpreta la escritura como tal, así, sino que algunos dicen que es básicamente una especulación
quiere decir, no existe un sistema para poder interpretar, no existe un sistema como tal, es una simple especulación. No hay un sistema, quiere decir, no hay leyes o no hay principios que regulen y que lleven paso a paso a sistematizar algo para estar seguros de ello. Número 2, la autoridad básica de la interpretación no es la de las escrituras, sino la de la mente del intérprete, del que está tratando de interpretar. Es la autoridad básica, quiere decir, es lo que va a hacer, ¿no? Lo que piense el que está tratando de interpretar. Y esto puede afectar de diferentes maneras en la posición y la función inherente de la Iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la manera de pensar y de interpretar las escrituras y lo que se ha dicho, sobre todo para nuestros días y para los días posteriores, tiene mucho que ver con cómo lo que somos como iglesia, como hijos de Dios, pero también en lo que hacemos, ¿no? En nuestra función, por eso digo posición y nuestra función inherente como iglesia de Jesucristo. Número 3, no hay ningún medio para probar las conclusiones del intérprete. No hay ningún medio para comprobar las conclusiones del que está tratando de interpretar las escrituras. Para esto se necesita, dicen los teólogos, algo que se llama control. ¿Qué es control? O sea, debe de haber un elemento de control para poder interpretar. Hay como vamos a ver, un método, ¿no? Que consiste en planeación, organización, quizá les suena, integración, dirección y control, hasta llegar al control. Planeación, organización, integración, dirección y control. Este es el proceso de administración, ¿no? Es un proceso de administración. Este esencialmente es el proceso de administración de la Universidad de Harvard, pero ha sido utilizado por muchos incluso para estudiar las escrituras. Control es, porque se llega a este punto del control es asegurarse de que se han seguido los sistemas y procedimientos de manera adecuada. Muchas y muchos usan el proceso administrativo que acabamos de ver para que haya un elemento de control. ¿Sí me explico? Algo que regule, algo que en lo cual puedan estar seguros que se siguió ciertos pasos para dar con esa conclusión. Por otra parte, también algunos emplean algo como el método científico, conocido creo por todos, que consiste en observar, experimentación y comprobación. Observación, experimentación y comprobación. Pareciera que no tiene nada que ver con las escrituras, con la Biblia, pero, y sobre todo con escatología bíblica. Sin embargo, les estoy mostrando los elementos y los métodos que han sido utilizados por muchos años y siguen siendo utilizados para la interpretación. En Gálatas capítulo 4, verso 21 hasta el verso 31, por ejemplo, Gálatas 4, 21 al 31, vemos precisamente una alegoría. Yo espero que haya quedado claro lo que es alegoría y lo que es alegorización o método alegórico, ¿no? De tarea precisamente, y se trata de los asuntos entre Sara y Agar y todo lo que tiene que ver con ellos. Van a poner dividido, ¿verdad? En medio, dos columnas, de una Sara, del otro lado Agar y sus diferencias, lo que encuentren ahí en las escrituras. Espero que haya sido entendido todo. Nos vemos a la siguiente. Bendecidos.